Amigos, buenos días. Hoy vamos a platicar sobre la agresividad humana. En general, la violencia que, si lo viésemos comparado con los animales ejercen una violencia de sobrevivencia. Por lo tanto, no puede ser considerada como tal, sino más bien como una forma de vida en su espacio y en su vida misma para sobrevivir. Otra cosa son los humanos. Los humanos tendieron en su momento a sobrevivir tan bien como los animales y llegaron a la antropofagia como un acto natural. Pero hoy la agresividad humana para depredar al otro tiene que ser aprendida y se aprende con con las ideologías religiosas, las ideologías políticas y el entrenamiento para hacer violencia. ¿Qué ha pasado en México en los últimos 30, 40 años? Hemos estado insertos en un proceso de preparación para la guerra, de preparación para la defensa de intereses políticos, religiosos y económicos. Si nos vamos a Guatemala en los años 70, 80, vamos a saber que existió lo que se llamó el entrenamiento CAIBIL para personas que iban a ser preparadas como grupos anfibios de fuerzas especiales GANFE o también para grupos de aeromóviles de fuerzas marinas o militares GAFES. En su momento, Efraín Ríos Montt era el presidente de Guatemala y fue quien estableció una escuela para preparar caibiles. Los caibiles son un nombre guatemalteco que indica el individuo que tiene la fuerza de dos jaguares. Poderosos, se les construye como poderosos, pero para hacer la depredación de aquel que aprenden que es el enemigo. Un mexicano que cuenta su historia como enviado por el gobierno mexicano con un grupo más de personas para prepararse en estas técnicas, contaba que el primer trabajo para hacer caibil es un entrenamiento de 8 días en que deben ir por la selva. Se les entregó al grupo una gallina, un perro y a sobrevivir como pudiesen en las zonas de entrenamiento. Durante 8 días iban acompañados por estos dos animales y al final de los días, sin comida, ni él, ni los animales, ni las personas, concluyeron el trabajo y ese final tenía que coronarse con matar al pollo y matar a la perra compañera de todo ese viaje. Tenían que destajarlos sin regar sangre y luego cocinarlos y después comerlos. Cuando el entrenamiento estaba en el proceso de cocinar a los animales, el ambiente era cálido y hasta agradable. Pero la carne de estos animales era horrible, llena de adrenalina y una cantidad de químicos violentos que para comerlo tenían que tragarse los soldados esto entero porque no podían de otra manera. Esto es una violencia que se ejerce contra las personas, es una violación de todos los derechos de alguien
para enseñarlo a ser un gran militar, un gran marino o una fuerza especial, GANFE o GAFE. Todavía hay estos ciudadanos en México porque fueron muchos los que entrenaron con estas técnicas. ¿Qué pasó con muchos de ellos después de que fueron entrenados con estas violencias y se les dio después una boina negra como símbolo de esa capacidad del caibil que tenga la fuerza y el valor de 2 jaguares? Muchos de ellos quedaron vacantes, libres, y fueron a entrenarse con grupos o a servir de entrenadores con grupos de la delincuencia organizada, tanto allá como en México. En México se juntaron con Osiel Cárdenas, que fue uno de los organizadores del cártel del Golfo, y también después de los Zetas. Esto pues generó una cultura dentro de las fuerzas especiales del ejército y la marina que, para liberar todo el estrés que se tenía cuando se actuaba, después terminaban con ritos especiales para liberar toda la tensión y todo el estrés postraumático. Un caso y ejemplar por lo brutal, fue la muerte de Beltrán Leiva en Cuernavaca, que hubo un operativo en el que por tierra y por el aire entraron al edificio donde se encontraba, marinos estos todos, y al final llegan a su departamento, matan a Osiel Cárdenas, lo desnudan, bañan con sangre todas las paredes y después le llenan el cuerpo de billetes como un rito final de liberación postraumática. Esto pues hay que aprender que ocurre, que la preparación para la violencia es un hecho en todas partes y también desafortunadamente en nuestros ejércitos y militares. Esto pasó hace tiempo, pero de todas maneras aún perviven aquellos que están preparados para esta violencia. ¿Qué se puede esperar de este tipo de gente? Simplemente una acción brutal que es difícil desmontar porque ha habido una preparación psicológica, física, y genera un hombre distinto, un sujeto que se convierte más en un jaguar que en un humano. Pero este jaguar es un jaguar preparado por las mismas instancias del gobierno y de las fuerzas de seguridad. Hablando de esta preparación, ¿cómo han operado estos grupos primero allá en Guatemala? Resulta que formaron el gobierno de Ríos Montt grupos de autodefensas, grupos que servían más que para defender, para matar a los mismos guatemaltecos, porque estaban entrenados para pelearse con sus hermanos, con sus primos que viven o vivían en las montañas como grupos anti-Ríos Montt. Esto pues generó que un día fueron a hacer un operativo para traer gente, para sumar gente a los grupos de autodefensa, y en un poblado llamado Dos R's, la gente no quiso participar en esa organización paramilitar. Como resultado, hubo un encuentro violento entre el ejército y la población de Dos R's, y en él perdieron 15 fusiles. Sin embargo, al regresarse a su base, el problema era por qué perdieron 15 fusiles.
Ustedes saben que en el ejército vale más el fusil que la vida del sujeto o el soldado que tiene a su custodia ese fusil. Cuando pudieron, pasaron unos días, pero se determinó que había que recuperar los fusiles. El mismo ejército dijo, sí, los tienen los de 2Rs. Y organizaron todo para ir a ese poblado y recuperar aparentemente las armas. Llegaron, la gente reaccionó, no encontraron los famosos fusiles, pero la violencia se encarnó en la población. También la gente huyó, pero a la salida del pueblo había una hondonada donde mataron mujeres, niños y personas mayores que habían quedado en el pueblo porque los que pudieron huir, huyeron. Mataron a mucha gente, violentaron al que pudieron y destruyeron esa población. Qué interesante hecho que ocurre en el mes de diciembre. Y después, en Acteal, también va a ocurrir lo mismo en diciembre, el 27 de diciembre de 1997. Pasa lo mismo. Ya se formaron grupos paramilitares para luchar contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y al final, cuando las gentes no quieren participar o hay necesidad de obligarlos a que participen como grupos contra el zapatismo, los que se rebelan, los que no quieren entrar con el gobierno a matarse con sus hermanos, es el mismo gobierno que organizó grupos de varios pueblos vecinos para asesinar en Acteal. Se dice que en Acteal estuvieron presentes el ejército desde horas antes de comenzar la acción, pero no entraron al sitio donde se comenzó la masacre. La masacre duró 9 horas. La gente se había arrinconado en una iglesia y luego de estar en la iglesia los fueron sacando y los fueron torturando, violentando y matando. Y después tirándolos también a una hondonada donde se encontraron años después más de 50 cadáveres. Hombres, mujeres y bebés muertos. Acabaron con esa población y el gobierno federal mexicano justificó eso como una lucha entre religiones, entre pueblos, y jamás probó ni investigó cuáles fueron los hechos y quiénes pudieron ser los responsables. Esto pues ayuda a pensar por qué la violencia ha sido instalada en Centroamérica. Desde 1991, 92, hubo lo que se llamaron los acuerdos de Santa Fe. Y esos acuerdos de Santa Fe eran informes que se le daba al gobierno de los Estados Unidos para hacerle notar desde entonces que en el sur de México iba a haber levantamientos hasta el sur del continente. Y se decía, desde Chiapas a Chile va a haber levantamientos, violencia comunista y hay que acabar con todo eso. Y así se actuó. Se actuó para preparar gente capaz de destruir al hermano, al primo, al que para ellos era el disidente o el comunista. Ya sabemos que después de Acteal fue toda una guerra, no contra los que mataron en Acteal, de los distintos pueblos que vinieron a hacer esa matanza, sino contra los mismos que eran apoyadores del movimiento zapatista de liberación nacional. Se persiguió
fue a las víctimas y no a los victimarios. Y desde entonces, ya saben ustedes, he enviado una comunicación para todos sobre esta narrativa a fin de que identifiquen con nombres y todos los detalles esa situación que al final se comprobó no fue problema religioso, no fue un problema entre pueblos, sino violencia del Partido Revolucionario Institucional para quitar tierras, para desplazar personas y con un ejército que se encargó de matar a los animales que había por la zona para que no sirvieran de alimento a los guerrilleros ni a las bases que apoyaban al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Destruyeron cosechas, destruyeron espacios, quemaron casas, quitaron casas, sacaron a la gente de su región. Todo eso pasó. Y eso hoy, claro, con mucho menos violencia, pero ahí están todavía los grupos paramilitares actuando, que actúan casi silenciosamente o que en verdad el gobierno no está teniendo el cuidado suficiente para evitar que vuelva otra vez a suceder esa violencia. Se ha denunciado ya también en las mañaneras que están ahí, pero como no matan gente ahorita, entonces sí desplazan gente. Y hay grupos de mineros y hay grupos de terratenientes que están financiando a esos paramilitares. Y aún así, todavía como que no llega el momento político para que puedan desarticular esa violencia que está en germen, porque hay preparación previa de muchos de ellos para hacer las grandes masacres finales que terminan en matanzas como las de 2Rs o como Acteal. Amigos, ahí está la historia. Ahí está una visión general que espero ustedes la lean en el libro La Seguridad Nacional Capitalista, para que así tengamos un parámetro de conocimiento directo. Muchísimas gracias y felicidades.